Bueno, vamos a dar inicio a la primera mesa de trabajo. Como ya mencionaba, se titula Marihuana, Biología, Ecosistemas y Aparatos Discursivos. Como primer ponente tenemos a la maestra Xochitl Arteaga Melvin, quien es profesora del Colegio de Filosofía, trabaja Historia y Filosofía de la Ciencia Feministas. Y bueno, le cedo la palabra para que nos empiece a hablar un poco de su ponencia, que se titula Cannabis y Ecología de Prácticas. Hola, buenos días a todas y a todos. Me voy a voltear un poquito para poder ver mi presentación. El hilo conductor de la discusión va a versar sobre una metodología de filosofía especulativa, principalmente feminismo especulativo, tocando un par de conceptos que han sido muy importantes para mi práctica, tanto académica como activista como de vida diaria. El primer concepto que voy a tratar para este evento canábico es definir a qué me refiero por ecología de prácticas, que es algo que trabaja la filósofa de la ciencia, Elizabeth Stengers, y cómo este se vincula con otro concepto que ella maneja, que es la cosmopolítica. El segundo concepto que voy a abarcar es el concepto de cuidado, que es de otra filósofa de la ciencia, que es María Puig de la Casa, y cómo la cannabis nos convoca a pensar con cuidado y a pensar con la cannabis. Ahí es muy importante el con en esta argumentación. Por último voy a hablar de la doble realidad, el contexto en el cual se inscriben estas discusiones actualmente en el país, principalmente a partir del trabajo de campo de la antropóloga Rita Laura Segato, y cómo vivimos en un panorama sórdido que nos demuestra la urgencia de debatir este tipo de temas. Y por último voy a bajar en un entramado de ejemplos concretos de conocimientos y prácticas situadas que nos pueden dar claves para reflexionar qué puede pasar con la marihuana en el país. Por ecología de prácticas, ¿a qué me voy a referir? Es una invención de las maneras en las cuales prácticas diferentes podrían aprender a coexistir respondiendo a obligaciones divergentes. Esto se teje con la discusión del concepto de cosmopolítica. Cuando hablamos de cannabis no estamos hablando de agentes exclusivamente humanos, ni tampoco de agentes exclusivamente horizontales en un diálogo feliz. Hay muchas complicaciones al tocar el tema de las drogas, ¿no? La cosmopolítica cuestiona lo público sin reducciones, ralentiza y sensibiliza. No tiene que ver con el milagro de las decisiones que ponen de acuerdo a todo el mundo de manera mágica. Prohíbe el olvido y la humillación de la heterogeneidad, tanto humana como no humana. No es una propuesta todoterreno, es decir, no es una receta que se va a aplicar para todas las cosas por igual y que va a funcionar. Más bien es concreta y mundana. Considera los hechos más abiertos y discutibles, escucha las diferentes formas de hacer política, crea situaciones que permiten, incluso obligan, a pensar en presencia de sombras, víctimas, idiotas, olvidadas y marginadas. Disculpen. ¿Me vuelvo a cargar desde la memoria? No lo sé, quizá, porque es el PDF el que está completo. Permítanos un momento en lo que arreglamos esta falla técnica.
vamos esta pausa, sabemos que confiamos en la tecnología y siempre, cuando menos lo esperamos y más la necesitamos es que falla. Pero bueno, en lo que se solucione esto, vamos a comenzar con el doctor Diego para poder seguir con la discusión y que no nos detengamos pues por las fallas de la tecnología. Entonces, bueno, el doctor Diego Ulises, como ya decía, es profesor del colegio de acá de filosofía y nos va a platicar un poco. Su ponencia se titula Emancipación individual y reconexión con la naturaleza. Entonces, pues les doy la palabra. Gracias y voy a dar paso a la ponencia de mi lectura. Espero que no falle la técnica. Aquí yo también traigo este lector de libros electrónicos y luego fallan eso de me recuerda ese meme que ponen ahí los alumnos, ¿no? Profesor con 20 postdoctorados y contra el proyector, ¿no? No se puede poner. Bueno, voy a dar paso a la lectura de mi ponencia, ¿no? Que tendría que tener algo así como subtítulo de por qué legalizar la marihuana, ¿no? Emancipación individual, reconexión de la naturaleza, las razones por las que deberíamos legalizar. En el presente texto quisiera esbozar a grandes rasgos cómo y por qué la marihuana puede justificarse desde dos perspectivas que parecieran opuestas: la emancipación individual y la reconexión con la naturaleza. Lo dicho, además, creo que sería extendible para la legalización de otro tipo de sustancias aún ilícitas. Si digo que son dos posturas opuestas, es porque la primera sería el cumplimiento de una de las aspiraciones de la modernidad ilustrada, la segunda del desafío ecológico de nuestra época, el cual requiere justamente romper con muchos de los marcos, parámetros y aspiraciones de la primera. Pero, como aquí trataré de demostrar, no hay verdadera emancipación individual sin reconexión con la naturaleza y viceversa. Y justamente el debate en torno a la legalización del cannabis es un momento histórico para, al menos en este aspecto, alcanzar ambas. Primero, emancipación individual. La modernidad, como toda época, es resultado de la interacción de muy diversos factores. En filosofía, los portavoces de esos cambios son, sin lugar a dudas, Descartes y Bacon, ¿no? Los padres de la modernidad. Independientemente de las variaciones entre empirismo, racionalismo y las aspiraciones de la Ilustración, podría aquí afirmar que en la modernidad se da un giro subjetivista y antropocentrista que la caracteriza como su sello particular. Justamente porque, independientemente de si la subjetividad la entendemos en sentido empírico o en sentido trascendental, de Descartes a Kant hay un cambio en la mirada teorizante que se enfoca mucho más en las facultades subjetivas que posibilitan el conocimiento que en los atributos objetivos de los objetos. Ello incluye a figuras como Hume, cuyo escepticismo también gira en torno a la capacidad subjetiva del entendimiento, que es la que determina las leyes en las que asociamos nuestras ideas, ¿no? Aunque bueno, ahí sí sería una subjetividad empírica. En el ámbito político, la modernidad trae como consecuencia el cambio de las estructuras del anterior régimen feudal. Los individuos dejan de ser pensados y de pensarse a sí mismos como meros vasallos y sujetos pasivos, para asumir, al menos en parte, su papel activo en las transformaciones. En mi opinión, no hay mejor texto que resuma las aspiraciones de la modernidad, la primera modernidad culmina con la Ilustración, que el ya célebre que es la Ilustración del ilustrado prusiano oriundo de Königsberg, ¿no? Kant. Aquí se nos dice, cito, que la Ilustración es la salida de la humanidad de su autoprovocada minoría de edad. Fin de la cita. Justamente la palabra alemana de Mündigkeit, mayoría de edad, que un Mündigkeit es la que utilizan, estaría más cerca a la palabra en griego parresía o a nuestra palabra emancipación, ¿no? La traducción que se hace es salir de la minoría de edad, ¿no? Aunque creo que se parecería más a nuestra palabra emancipación. Porque la palabra en alemán viene de Mund, boca, en este caso y en sentido figurado, libertad de palabra.
salvo de la Unmündigkeit, de lo que se traduce por minoría de edad, es decir, del no tener derecho a la palabra, cuando asumo mi individualidad como sujeto autónomo e independiente, capaz de usar la palabra para expresarse. Justamente es esto lo que el término griego parresía quiere decir, algo así como libertad de expresión, en el sentido de asumir y hacerse responsable de sí, de su palabra, y asumirse como alguien que también puede activamente expresar la verdad, y no solo alguien que es pasivo y recibe la verdad. Es por ello que el ideal ilustrado se alcanza con la emancipación individual, es decir, con la asunción de su propia existencia. Es mucho más fácil, nos dice Kant, dejarse guiar por la guía del sacerdote o del tutor, que nos dice qué es bueno para nosotros y cómo debemos comportarnos. Es más fácil dejarse prescribir por la tradición y las figuras de autoridad la manera en que debemos realizar nuestra existencia. Pero la aspiración de la Ilustración solo se alcanza emancipándose de tales yugos que someten a los individuos, para que cada quien se haga responsable de su propia vida. Desde luego esto tiene un montón de matices que voy a tratar en el segundo apartado, porque ya vimos también consecuencias negativas de la postura ilustrada. Quizá suene un tanto inaudito, pero en este sentido, Kant hubiera estado a favor de la legalización de la marihuana, porque contribuye a la emancipación individual, ¿no? Quizá hubiera sido un buen título, ¿por qué Kant estaría a favor de la legalización de la marihuana? Y justamente utilizo esta palabra, emancipación, porque en los romanos, en la familia estaba al mando el padre, quien decidía por su esposa y sus hijos, los cuales no tenían derecho a decidir aquello que fuese conveniente para sí, por sí mismos y desde sí mismos, sino hasta que justamente lograban su emancipación, la cual, dicho sea de paso, en el derecho romano estaba negada a las hijas. No es casual que la Ilustración sea una de las épocas donde surge el feminismo y el deseo de la emancipación de las mujeres se empieza a escuchar con fuerza, tal como lo reconoce Simone de Beauvoir en el Segundo Sexo, y aparecen figuras muy distintas, cito, hombres altamente democráticos como Diderot, y además Simone de Beauvoir identifica a las primeras feministas en este periodo, pero bueno, no me voy a meter eso. Pero creo que tiene que ver con esto, el deseo de la emancipación individual. Así que en este punto me considero inspirado por la Ilustración. ¿No? Soy un pensador ilustrado en este sentido. O sea, ya ha pasado de moda. Pues la emancipación individual es liberadora y le da la responsabilidad a cada quien de su propia existencia. Este ideal que empuja a las personas a hacerse dueñas de sí mismos, liberándolas de los distintos yugos que la enajenan. Es justamente eso, una idea en sentido kantiano, una aspiración a la cual debe tender la existencia de cada quien, ¿no? Y por la que deberíamos de esforzarnos. Desde luego, hoy en día estamos mucho más conscientes de todos los puntos negativos de la modernidad, de todas sus consecuencias nefastas, de muchas de las desgracias y problemas que han producido. Aquí pienso que debemos aprender a ser prudentes y dejar de tratar de juzgar con aire puritano a las demás épocas, sin que ello implique el que no tomemos postura y nos comprometamos con nuestra propia época. Claro que son condenables muchas de las consecuencias de la modernidad y la Ilustración, como es, por encima de todo, el cambio de mirada que se realizó sobre la naturaleza. Esta pasó a ser vista como un mero mecanismo que estaba ahí, una materia prima, a disposición del hombre para ser explotada y, como dice Descartes, cito, hacernos amos y dueños de la naturaleza. Fin de la cita. Explotarla para gozar de los frutos que produce sin las penas que infringe el trabajo, ¿no? Bueno, esto también sería una paráfrasis de Descartes en el discurso del método. Que además Descartes lo veía con gran optimismo, ¿no? Así de, ya desciframos este mecanismo de la naturaleza, ahora vamos a poder manipularlo a nuestro antojo. Gracias a que fuimos capaces de desentrañar algunos
de sus misterios, o sea, de su funcionamiento, hemos podido explotarla. Al hacerla y al sentirnos nosotros dueños de ella, nos encontramos ante la catástrofe ecológica contemporánea, ¿no? Entonces, la modernidad también tiene un montón de puntos negativos en la ilustración. El más problemático sería este. Bueno, si consideramos que es la modernidad la causante de este cambio de mirada, porque ahí, ¿no? Si referimos un poco a Heidegger, según Heidegger es Platón el culpable de la época técnica, ¿no? Eso, bueno, sería discusión. Dejemos que sean los modernos. Pero ninguna época es solo blanca o negra. Siempre hay muchos matices y debemos aprender a ver las distintas tonalidades. Que entre un color y otro haya una clara distinción no quiere decir que entre ellos no haya toda una serie de tintes, de tonalidades, que según su matiz estén más cercano o más lejano de uno u otro punto. Así que yo no dejaré de insistir, debemos retomar el ideal ilustrado de emancipación o de mayoría de edad al que se aspiraba, pero sacándolo de este anclaje destructivo de la naturaleza. Lo que es más, la verdadera emancipación individual solo será posible en armonía con la naturaleza. Antes de pasar a este segundo punto, quisiera terminar diciendo, del punto 2, que la legalización de la marihuana es una urgencia que el Estado debe garantizar a los ciudadanos. No pueden seguir tratándonos en este punto y en muchos otros como menores de edad. No pueden someternos al yugo de decidir por nosotros aquello que es más conveniente. La legalización de esta y otras sustancias aún prohibidas es una necesidad histórica de nuestra época en la búsqueda de ese bello ideal de la emancipación al que aspiró la Ilustración, ¿no? Dejemos de tener miedo de las posibles consecuencias negativas, que desde luego algunas tendrán. Es imposible que todo sea rosa y bonito, ¿no? Desde luego va a tener consecuencias negativas, como lo tiene en ciertos casos, ¿no? El alcohol, que es algo legal, y en ciertas historias personales se puede corroborar como destructivo de ciertas vidas, pero es algo que se le debe dar la responsabilidad a cada quien de saberse gobernar, ¿no? Bueno, pero démosle a cada quien su mayoría de edad. En lugar de educar para someter, debiéramos como sociedad educar para la libertad, para que cada quien pueda alcanzar por sí mismo su autonomía. Y, como Kant dice, ello implica riesgos y peligros que, si uno se deja subyugar, sería más fácil evitar. A costa, eso sí, de renunciar a la libertad, a la soberanía y al gobierno de sí mismo, ¿no? Entonces, para mí eso sí es como muy importante. Como sociedad deberíamos de estructurarnos, pensarnos de tal manera que en lugar de evitarle los peligros, que cada quien aprenda a asumir los peligros y las consecuencias de sus actos. No un sistema que rige normativamente, no, todo esto está mal y en realidad crea más problemas. Bueno, aquí ya no me metí, eso seguramente se hablará más adelante, pero justamente modelos demasiado prohibicionistas lo que generan en realidad es más problemas, ¿no? Dicen, bueno, podría haber una crisis de salud si la legalizamos. Bueno, de por sí existe, y además de eso hay toda una crisis de violencia en torno. Completamente absurdo, ¿no? Entonces, espero que empezamos a tratarnos como mayores de edad. Reconexión de la naturaleza. Quisiera esbozar a grandes rasgos y de manera general las dos fuentes que considero indispensables ante la crisis en la que nos encontramos. Ahorita voy a hablar de la parte ya de la reconexión individual y de por qué solo la emancipación a la que aspiraba la Ilustración tiene que ver con esta reconexión de la naturaleza. Como señala el reporte de la ONU, en el 2030 habremos sobrepasado los 2.5 grados de aumento de temperatura y para entonces será irreversible el cambio.
Las consecuencias que esto provoca son todavía inciertas. En el peor de los casos, estaremos asistiendo a la extinción de nuestra especie. Pero incluso si tomamos los pronósticos más alentadores, es casi un hecho que ya estamos en la sexta extinción en masa y en una nueva era geológica, el así llamado antropoceno. Por lo tanto, es innegable que estaremos ante una situación de crisis climática, ambiental, ecológica, que tendrá repercusiones sociales, pues empezará a escasear aún más el agua y otros servicios básicos en muchos lugares. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, ya tenemos como humanidad una probada de cómo será la crisis, razonamiento de agua en todos los sectores, no solo en los marginales, acostumbrados por lo demás a la falta de líquido. Quizás solo entonces, cuando sea palpable la crisis y nos obligue a reaccionar, haremos cambios sustanciales en nuestros ámbitos de consumo, intercambio y producción. No, bueno, eso es súper interesante. Ahí se pone en YouTube Ciudad del Cabo, hay varios documentales de cómo se acabaron el agua. Además, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, no es un país atrasado, tiene niveles similares a México, con mucha desigualdad también, pero Ciudad del Cabo era como el Cancún de Sudáfrica, ¿no? Y de repente no hay agua, ¿no? Y no importa que tengas todos los hoteles ahí grandes, no hay agua y se acabó. Y si quieres ir a Ciudad del Cabo como turista, te racionan tantos litros por individuo por día. Entonces, lo primero es darse cuenta de la catástrofe, empezar un proceso de desenajenación que nos hace creer que somos sujetos aislados, en una competencia a muerte y en el que todo está permitido con tal de alcanzar el éxito monetario. No quisiera aquí rastrear de dónde proviene el origen de esta convicción tan ampliamente extendida y mediante la cual está organizada toda nuestra sociedad, sus leyes y sus instituciones. Lo que es innegable y constante es el hecho de que el capitalismo acompaña esta época de destrucción al ambiente después de una operación de reducción de la naturaleza. De esa manera la Tierra pasó a ser una mera materia prima. Está ahí disponible junto con toda la naturaleza para ser explotada. De hecho, esto es como muy importante ya en la parte ecológica, perdón, resumiendo, a mí me gusta algo que se llama permacultura, y quien pueda vaya igual a Google. Esa es la palabra clave para contribuir positivamente contra el cambio climático. Y bueno, justamente esta visión moderna hace que veamos a la Tierra como un sustrato vacío, y entonces a la planta nada más hay que ponerle nitrógeno, carbono, los principales que le sirven para crecer, principalmente nitrógeno, ¿no? Se deja preocupar por otras como fósforo, etcétera, y si se los pones artificialmente, cuando en realidad la fertilidad de los suelos es el resultado de la interacción de las raíces, las plantas, los microorganismos y los insectos. Entonces, no existen tierras fértiles en sí, sino las tierras fértiles son el resultado de un proceso de interacciones biológicas larguísimo. Entonces, justamente este cambio de mirada iría en ese sentido, dejar de ver a la Tierra como un sustrato muerto y ver que la Tierra es un organismo vivo, y que la agricultura, si quiere ser sostenible, tiene que encargarse de nutrir a ese suelo y buscar las condiciones para que ese suelo sea vivo, ¿no? Un tractor destruye todo eso. Pero bueno, ando un poquito de tiempo, voy a tratar de resumir, si no se me va a ir el asunto. Pero bueno, ante ello es tiempo de aspirar a una nueva época que refunda algunas de nuestras convicciones más profundas, que en parte son culpa de la modernidad, ¿no? La modernidad, a poner al hombre en el centro, nos hizo creer que somos como dioses, y eso también es un error. Sí, la emancipación, pero tampoco somos el centro del universo. No somos ni el culmen de la creación, ni el centro del universo, ni el fin de la evolución. Somos un elemento más dentro de la red de ecosistemas que componen nuestro planeta Tierra. Una parte no indispensable y de la cual puede prescindir sin ningún problema la vida. Es tiempo de pasar de un antropocentrismo ingenuo, egoísta y destructor a un biocentrismo. O logramos imponer la cooperación sobre la competencia, el bien común sobre los intereses privados, la comunidad sobre el individuo,
o la especie no sobrevivirá este siglo. Quizá dicen, ¿cómo? No, que emancipación individual y ahora primacía de la comunidad. Y justamente con esto voy a terminar, si no me voy a meter muchas páginas más que me quedan por ahí. La verdadera emancipación individual solo se logra dentro de una comunidad fuerte, no de manera aislada. No es o una o otra, no puede ser la una sin la otra. Y me voy a autocitar para aprovechar y hacer propaganda a mi changarro, que es Ojo Pineal. Ya saben, bueno, los que me conocen ya saben que siempre le hago propaganda a la revista de Ojo Pineal. Los que no, pues vayan igual ahí, síganos en Facebook. Y bueno, ¿por qué es tan difícil entender que no hay tal oposición individuo-colectividad? Tan fácil sería entender que, al igual que en un bosque, los individuos solo existen gracias a la red de conexiones e interacciones de su ecosistema, y a la vez esas redes solo son posibles mediante individuos. Es decir, hay que dejar de pensar, justamente el bosque nos da el ejemplo de eso. Si yo voy al bosque y pienso que hay árboles, individuos aislados, no entiendo. El bosque es el resultado de un montón de interacciones y conexiones entre distintos tipos de vida. Y eso es lo que permite el desarrollo pleno, autónomo de los individuos. Un árbol alcanza su máximo esplendor en un sistema que es propicio para él. De hecho, no puede llegar a una vegetal que crea las condiciones en las cuales se puede desarrollar. En ese sentido, necesitamos a esa comunidad fuerte que deje de pensar al hombre como el centro del universo para que cree las condiciones posibles en las cuales cada individuo asuma la autonomía y la soberanía de sí mismo, ¿no? La emancipación ilustrada. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante ponencia. Al final tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Y bueno, volvemos ahora sí ya todo bien. Maestra Xochitl. Oigan, pues qué pena, pero esas cosas pasan. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Esperemos que ya sea la buena. Oh, no. Bueno, ya les había mencionado los conceptos que voy a tratar. Entonces, poner a la cannabis como un agente no humano le da una dinamicidad, le da vida, y esa vida se abre a interacciones con lo humano. Al mismo tiempo hay que recordar, una que voy a utilizar como máxima: nadie ni nada viene sin su mundo. En ese sentido, la cannabis forma parte de nuestro mundo y nosotros construimos mundo con la cannabis, ¿no? Ese es el tropo y la metáfora de la ecología de prácticas. Entonces, por un lado, están todos estos aspectos biológicos que muy bien acaba de resumir Diego, pero por otro lado, la misma palabra ecología nos permite utilizar este tropo para pensar qué papel juegan cada uno de las interacciones de la cannabis para construir un mundo común. El segundo que voy a utilizar es el concepto de cuidado. Este viene de María Puig de la Casa. No se enfoca bien. Muchas gracias. Y hay que tener cuidado, valga la redundancia, con la traducción del concepto de cuidado, porque al español no es una traducción unívoca. Se puede prestar a un conjunto de juegos de palabras, pero para fines prácticos vamos a utilizarla como cuidado. Entonces, ¿qué papel puede jugar el cuidado en el asunto de la cannabis?
Pensar con cuidado es algo que nos está exigiendo todo este contexto de violencia en el país. Es un estado afectivo vital, entonces aquí se está trayendo a este marco epistemológico que engloba todo el evento, la potencialidad del afecto para construir conocimiento, en conjunto con la racionalidad. Es decir, no vamos a descalificar el afecto para empezar a pensar con cuidado. Todo lo contrario, tenemos que recuperar el afecto para pensar con cuidado. Es una obligación ética. El cuidar es un imperativo de nuestros tiempos. Y una labor práctica, siempre presente en la corazón del feminismo. Todo esto se toma de las herramientas del feminismo especulativo. El cuidado articula una visión no idealizada para pensar y conocer. No es una romantización de todas y todos nos vamos a cuidar y nos vamos a querer. No, sino que cuestiona también el disenso. El disenso forma parte del cuidado. Es decir, pensar con la cannabis. Cuidar es más que un estado ético-afectivo. Involucra compromiso material en trabajos para sostener mundos interdependientes. Trabajos que a menudo están asociados con la explotación y la dominación. ¿Quién cosecha y quién trabaja en los campos de cannabis que se fuman en la ciudad, por ejemplo? En este sentido, los significados de cuidar no son nada sencillos, pero es un problema que recientemente la filosofía de la ciencia feminista pone sobre la mesa. La interdependencia no es un contrato, sino es una condición para nuestra existencia. Nadie existe en lo individual, nadie vive sin su mundo. En la práctica, pensar con la cannabis implica aceptar el pensamiento como herencia, incluso de los hilos de pensamiento a los cuales nos oponemos, principalmente a los hilos conservadores, ¿no? Para mucha de la gente que nos convoca en este evento. Por ejemplo, el narcoestado y la guerra contra las drogas. Pensar con debe siempre ser un vivir con. Conscientes de la significativa transforman a quienes se relacionan y a los mundos en los que viven. Una vez que tú interactúas en ese pensar con, nada vuelve a ser igual. Pensar con la cannabis ayuda a revelar conflictos, así como a retejer narrativas de construcción de solidaridad. Y el último concepto es de la antropóloga Rita Laura Segato, que trata en su libro Las nuevas formas de la guerra, le hace las nuevas formas de la guerra contra las mujeres, y es una forma de leer al narcoestado que ella sacó después de un trabajo de campo al cual invitaron en Ciudad Juárez. Entonces vivimos en una doble realidad. La primera realidad, para entender este narcoestado en el que estamos viviendo, es el estado visible en las cuentas de la nación. Es el estado normal, es el estado de las noticias, es el estado legal, protegido por las Fuerzas Armadas. La segunda realidad es el subsuelo de ese mundo de supuestas transparencias, y vaya que supuestas transparencias débil en negrito, vincula su control mafioso de sectores cada vez más amplios de la sociedad con la acumulación y con la política representativa. Es aparentemente ilegal. Entonces aquí el vínculo entre legal y ilegal se hace todavía más perverso, ¿no? Porque las cosas no están en esa dicotomía tan fácil de distinguir. Y bueno, voy a apuntar un par de pinceladas especulativas. Así como el afecto debe ser recuperado para los marcos epistemológicos vinculado con la razón, también debemos de vincular la especulación. ¿Cuál es la potencia epistemológica de la especulación? De traer todos estos casos concretos de conocimientos y prácticas situadas sobre la cannabis para pensar con la cannabis. El primero es el caso de la legalización en California, y principalmente no puedes dividir el bosque de secuoyas entre el norte de California y el sur de Oregon. Entonces, ¿qué está pasando de manera general con la legalización de la marihuana en California? Primero tenemos a las secuoyas, que son unos árboles impresionantes, o sea, son impresionantes. Son milenarios, crean redes de bosques muy grandes de diversas hectáreas, de ecosistemas muy particulares en el mundo. Son extremadamente grandes, ¿no? Pueden llegar a vivir más de 2000 años. Conforman ecosistemas muy complejos. Si dices que es un bosque de secuoyas, no son exclusivamente secuoyas, ¿no? Depende de una composición particular del suelo que fue dejando como herencia un conjunto de bacterias y minerales a lo largo de miles de millones de años, así como flora, fauna y bueno, la humanidad que tiene que convivir también ahí. Esto se sitúa en el norte de California y en el sur de Oregon. Principalmente en California se tiene muy estudiado todo el caso del condado de Humboldt. ¿Qué pasó después de la legalización? Ya existían pequeños fragmentos de granjas
productoras principalmente familiares o de asociaciones entre gente cercana, que intervienen en el bosque y hay que reconocer con una planta originaria de Asia. Cannabis, evolutivamente hablando, viene de Asia. Cuando tú metes a una especie ajena a un territorio que desconoce, hay un conjunto de consecuencias ecológicas. Hay muchísimas consecuencias que están en ciernes y en estudio cuáles son unas de las que se empiezan a asomar para no idealizar la legalización. No es que la legalización se dé como una fórmula mágica y las cosas empiecen a fluir maravillosamente en la sociedad. La primera es la tendencia a una imposición de regulaciones e impuestos monstruosa. No tienen ni idea de todo el aparato burocrático que implica la legalización de la marihuana, que solo las farmacéuticas mágicamente pueden cubrir monetariamente. Entonces esto se está llevando al traste a la mayor parte del negocio de los pequeños productores. Y otra vez viene este mecanismo del Banco Mundial, de pedirle varo al banco para endeudarte con la empresa que vende los permisos y se vuelve a hacer todo este círculo mafioso de los agronegocios. Entonces la cannabis con la legalización viene muy vinculada a la perversión de toda esta agromaquinaria capitalista. Las consecuencias son el ecocidio. Están asesinando al bosque, un bosque milenario y originario de ese lugar, a través de la tala, el uso de pesticidas, el uso de fungicidas y el uso de fertilizantes. Al mismo tiempo, todos estos pequeños fragmentos, o no tan pequeños fragmentos de la siembra de marihuana, precisan de un montonal de riego. Entonces están acabando con el agua de las poblaciones cercanas. Curiosidades situadas en México. Recientemente, el 15 de noviembre, fue el Día de la Cannabis Medicinal. Este es otro aspecto situado que se ha estudiado mucho al respecto de la marihuana. El 29 de abril de 2017, la Cámara de Diputados aprobó el uso medicinal y científico de la marihuana. Este es el aspecto teórico de las cosas que aparentemente van bien. Con todo, en la práctica el acceso sigue plagado de dificultades, prejuicios y limitantes vinculadas principalmente a la clase social, la compra y la importación. Porque si se legaliza no quiere decir que automáticamente vas a empezar a comprarle a tu dealer. Tienes que comprar con lineamientos especializados. El CBD, que es la molécula de cannabidiol, es la que más se comercializa porque, digamos, es la más inocua en sus efectos sobre los organismos. Se ha estudiado muchísimo todos los beneficios que tienen un conjunto de enfermedades. Principalmente hay un grupo de madres activistas en México que o aprendieron a sembrar y a sacar los aceites esenciales de CBD para dárselos a sus hijas e hijos con epilepsia, o están buscando anteponer ante la Suprema Corte de Justicia los amparos para que puedan acceder a esa cannabis medicinal. Pero eso es un picar piedra del activismo, de la importancia que las madres le dan al cuidado para la mejora del estado de sus hijos. Y este último caso se teje con el narcoestado, ¿no? Con esta doble realidad. A través de las representaciones, como el mapa de feminicidios de María Salguero, se pudieron trazar correlaciones entre los lugares donde predomina el narcotráfico en el país y un aumento significativo de la violencia contra las mujeres. Entonces hay que asumir los costos del consumo de las cosas en las cuales estamos implicados en la ciudad. Por otro lado, muchas y muchos migrantes centroamericanos son secuestrados y asesinados por el narcotráfico. El ejemplo más emblemático de eso es la masacre de San Fernando en 2010. Y bueno, algunas consideraciones para ir cerrando estas especulaciones. No existe el consumo responsable de nada en el capitalismo. Si les intentan vender un consumo responsable, tengan cuidado porque solo les están quitando su dinero. Pero sí podemos pensar con cuidado las cosas que vamos a consumir. Podemos ser más responsables en las cosas que consumimos. Otra, evitar la romantización del consumo. Y evitar los juicios sobre las cosas que se consumen, porque eso no es un pensar con cuidado. Reconocer que la producción de cannabis puede provenir del narcoestado. Eso es parte de la responsabilidad del consumo. Y explorar las posibilidades más integrales, le hace cosmopolíticas, para pensar con la cannabis. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Igual, súper interesante, pues ya casi para la discusión. Y bueno, ahora sí, tenemos ya como último ponente al doctor Fernando Huesca Ramón.
que nos presenta la ponencia Marihuana, marcos epistemológicos, vida social y política pública. Y bueno, ahora, Perdón. Sí, perdón, bueno, otras buenas tardes y bienvenidos. Voy a comenzar con mi presentación. A ver, no sé si está por ahí. Sí, seguimos un poco con las dificultades técnicas, pero vamos mejorando ya. Entonces, bueno, ahorita voy a hacer un poco de hecho eco de algunas ideas que ya han adelantado Diego y eso. Ok, ya está. Entonces ya, sí, ahora sí, comienzo propiamente, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. De lo que se trata en mi presentación sería sobre todo, para sobre todo como que primero preguntarnos los marcos epistemológicos que tenemos, o sea, manera de teorizar, definir, explicar un fenómeno o cosa o planta, ¿no? En este caso, ¿no? Si son los más adecuados, integrales, o si no, más bien recuperan toda serie de prejuicios, ¿no? Con respecto a la cuestión droga, ustedes van al RAE, encuentran la raíz etimológica, ¿no? Del árabe catruca, que da la connotación de charlatanería. De ahí ya también se ve un matiz negativo sospechoso, ¿no? Detrás de la idea de droga en general hay algo ahí como que no se debería hacer consumir, ¿no? Como está la definición, en el diccionario dice así: sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en medicina, en la industria o en las bellas artes, ¿no? Es acá efectos de la plática, igual no nos atañe tanto. Luego, sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante de... Ya se pone más interesante, ¿no? Me parece que la discusión sobre la legalización de la marihuana tendría que ver más bien con estos elementos, ¿no? Un poco la incidencia de la planta sobre la psique, la conciencia humana, ¿no? Hay otra definición que está, actividad o afición obsesiva, ¿no? Un poco pensando más allá de la dimensión psicológica en relación a moléculas químicas. Entonces, bueno, acá es donde quisiera concentrarme en mi presentación, precisamente pensando, ¿no? Que a la hora de que hablamos justo, ¿no? De esto de la estimulación, depresión, efecto narcótico alucinógeno, sobre la psique, la conciencia, el cerebro, el sistema nervioso, supongo que ya viene un primer problema epistemológico, ¿no? ¿Qué es lo que se afecta en el consumo de la cannabis, ¿no? La conciencia, la neurotransmisión. Me parece que por esta definición de droga no queda claro, o sea, cómo se va a teorizar esta planta, ¿no? Igual, más allá de esta ambigüedad, ¿es algo psíquico, es algo fisiológico? Pues encontramos de nuevo, ¿no? Como que este matiz ya de inicio negativo a la hora de que hablamos de droga. Siguiente, por favor. Hay unas alternativas, digamos, de vocabulario, de algunas otras epistemologías que hablarían, por ejemplo, ¿no? En torno a la marihuana y otras sustancias, en términos enteógenos, ahí se ofrece una definición así. Terminan enteógenos, del griego enteos, dentro de Dios, y genus, ser. A las sustancias vegetales que al ser ingeridas proporcionan una experiencia divina. Bueno, esto me parece que tiene mucha relación, sobre todo con sustancias, siendo estrictos alucinógenas, ¿no? Como los hongos psilocibe, el peyote, la ayahuasca. Ahí, a final de cuentas, sí, mucho del reporte, si se quiere experienciar, tiene que ver con experiencias estáticas, visionarias, sentido de comunicación con el mundo, con Dios, es decir, algo como que no está, me parece en este caso, tan pegado a lo que sería el efecto, digamos, psicológico, fisiológico de la marihuana, ¿no? Esto podría aplicar, yo diría, el concepto de enteógeno muy bien a la hora de discutir sobre el reitero, ¿no? Los hongos, el peyote, etc. Otra alternativa de vocabulario, sustancia psicoactiva, esta es muy políticamente correcta, por cierto, ¿no? O sea, como que de alguna manera evadimos, si se quiere así, la satanización del fenómeno con la palabra droga, pero me parece que todavía no ganamos mucho, tal vez a nivel epistemológico. Sustancia psicoactiva, yo me preguntaría, bueno, esto implica que se altera la conciencia, algún proceso perceptual, emocional dentro del cuerpo humano, como que no queda claro de nuevo, ¿no? ¿Qué se afecta, la conciencia o el sistema nervioso? Yo personalmente, acá igual acuso un poco de mi cercanía con la biología. Hablar, por ejemplo, de sustancia neuroactiva nos obliga, esto sí tal vez en un sentido técnico muy estricto, hablar de agonista, de antagonista, de tal o cual, digamos, sistema de neurotransmisión. O sea, si hablamos, por ejemplo, ahorita que decía Xochitl, ¿no? Del CBD, uno de los cannabinoides que tiene la marihuana.
Si nos vamos por este lado, ¿no? O sea, no porque es una droga o porque es psicoactivo, sino preguntándonos qué circuitos neuronales afectan o cuáles inciden, ¿no? Encontraríamos de nuevo, ¿no? Ideas sobre neurotransmisión, receptores de membrana, circuitos neuronales, que todo esto además se puede modelar y experimentar con animales como ratas, ¿no? Yo diría que justo si vamos por este lado, a la hora de hablar sobre la marihuana o alguna otra, digamos, droga, como se dice así en el discurso oficial, pues podríamos ganar precisamente en poder explicativo y en poder práctico, ¿no? O sea, pensando que un buen discurso sobre las drogas debe generar justo lo que ya decían Diego y Xochitl, ¿no? Prácticas comunitarias, de solidaridad y de integración. Me parece que el discurso sobre las drogas no permite precisamente esto, ¿no? Lo que propongo, por lo menos ahorita en un nivel, es decir, cómo por acá. Vamos a preguntarnos qué sustancias químicas tiene la marihuana y de qué manera inciden en el sistema nervioso mamífero y por lo mismo humano. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, para entrar en materia, saco una cita de un manual de psicofarmacología, ¿no? De nuevo, como para aterrizar esto ya en un nivel científico y rebasar la mera dimensión de la opinión o del prejuicio, ¿no? Entonces, bueno, manual de psicofarmacología, algo actualizado, 2010 dice: las propiedades farmacológicas únicas de la preparación de la planta cannabis sativa han sido reconocidas por miles de años, ¿no? Digamos que ya como por consenso se habla de la cannabis sativa como la base, si se quiere así, del estudio de la cuestión canábica, agregando, ¿no?, que otras especies igual que cannabis entrarían en la misma discusión, pero por, reitero, tradición es la especie cannabis sativa de la que se ha hablado. Hay evidencia de que la cannabis se cultivó en China antes del 4000 a.C., para múltiples propósitos, incluyendo su uso como alimento y agente medicinal. En la India, el uso de la cannabis para propósitos médicos comenzó aproximadamente hacia el 1000 a.C. Extractos de cannabis se utilizaban por estas culturas para reducir el dolor, los ataques epilépticos, la ansiedad, la manía, los espasmos musculares y para estimular el apetito. Bueno, y esto es curioso, yo diría, si se va a defender precisamente de manera informada científica una amplia legalización, despenalización de la marihuana, es precisamente porque puede incidir en este tipo, digamos, de efecto terapéutico, algo que ya se conocía hace miles de años. Por parte de los humanos se les ocurrió hacer la planta ilegal y vendernos productos farmacológicos muy, muy caros, ¿no? Como decía Diego, por ello llegó el capitalismo y estorbó la relación humano-planta. Siguiente, por favor. Ahora, igual el mismo manual, ¿qué es lo que tiene la marihuana, no? Ella, esta plantita que todos conocemos. Dice: en el sentido más estricto, los cannabinoides son alcaloides que están presentes en la planta de cannabis sativa. Es decir, hay toda una serie de moléculas como estas, de las cuales los principales serían el THC y de la cual la Xochitl, el CBD. Sin embargo, la palabra cannabinoide a menudo se usa para referirse a todos los compuestos químicos, sintéticos y naturales que se unen a los receptores cannabinoides. Esto ya apuntando, o sea, algo interesante de la marihuana es que justamente estas moléculas cannabinoides básicamente lo que hacen es emular o estar en contacto con un sistema fisiológico del cuerpo humano que funciona de manera natural, lo voy a poner un poco más adelante, en términos de un sistema de regulación de la homeostasis o del estrés. Es decir, estas moléculas que tiene la planta de la marihuana animan un sistema que ya existe dentro del cuerpo humano, o sea, no, digamos, en términos muy, muy laxos, no es algo tan artificial. Estos componentes químicos básicamente emulan sustancias que de por sí ya tenemos, ¿no?, en un sistema nervioso sano. Entonces, bueno, eso por los receptores, ¿no? De facto siempre tenemos ya estos receptores cannabinoides, ¿no?, en nuestro sistema nervioso sano. Los endocannabinoides son ligandos de receptor cannabinoide que están presentes en tejidos biológicos y que funcionan como agonistas endógenos de los receptores cannabinoides. Ahorita un poco de explicación sobre estas cuestiones técnicas de los receptores, lo agonista, etc. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, la idea sería, hay un sistema endocannabinoide en el cuerpo humano que tiene receptores precisamente que reaccionan a moléculas que se encuentran en la marihuana, pero que nosotros mismos producimos. A lo mejor han escuchado de un cannabinoide endógeno, o sea que nosotros lo producimos, ¿no?, de manera normal, la anandamida. Entonces, bueno, lo que hacen los cannabinoides que tiene la marihuana es emular de una u otra manera la función normal que de por sí este cannabinoide que producimos nosotros hace dentro de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, está presente en algunos tejidos del cuerpo y en algunas zonas específicas del cerebro, este receptor endocannabinoide. Siguiente, por favor.
Entonces, bueno, acá reitero, lo que haría en un caso muy específico, ¿no? El cannabinoide THC sería pegarse a este receptor natural de membrana que tenemos en algunas zonas del cerebro y precisamente hacerlo, digamos, más activo de lo que sería el caso con nuestros cannabinoides naturales, digamos, ¿no? O sea, por si tenemos cannabinoides dentro del cerebro, ingresamos, ¿no? Al fumar un porro, lo que se hace es aumentar la función, digamos, base del sistema endocannabinoide, ¿no? Pero reitero, de por sí ya está funcionando, o sea, a la hora de que uno, reitero, no se fuma un porro, lo está haciendo más activo, ¿no? Esa sería la idea. Siguiente, por favor. Entonces, es bien interesante precisamente preguntarse, o sea, más allá de la marihuana o del consumo de marihuana, ¿no? ¿Qué hace el sistema endocannabinoide y estos cannabinoides que nosotros solitos producimos en nuestro cerebro, ¿no? Pues básicamente son procesos de adaptación al medio ambiente. Yo diría, la idea general sería homeostasis, ¿no? Regulación de la temperatura, de la presión arterial, etcétera, para poder navegar de manera funcional en, digamos, un entorno ambiental, acá obviamente también con otros seres humanos o con otras especies vivas, ¿no? Lo mismo, sí, tiene que ver también con la regulación del estrés. Digamos así, hay estrés ambiental, se activa el sistema endocannabinoide y el cuerpo regresa solito a un nivel básico adecuado, ¿no? O sea, hay miedo por un depredador en el medio ambiente, hay que reaccionar, pero ya desaparece la situación, ya no hay que tener miedo, hay que regresar a un estado base, ¿no? El sistema endocannabinoide ayuda en esto. Pueden adelantar, ¿no? Una como hipótesis. Si no funciona bien el sistema endocannabinoide, el individuo podría estar mal adaptado a procesos de estrés o de regulación homeostática, y acaso no sería práctico, porque justo en el ingreso de cannabinoides de fuera, esta función se podría remediar. Será, por ejemplo, ¿no? La clave para entender el uso terapéutico de la marihuana para estrés postraumático. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, hasta acá muy bien, o sea, porque acá está, digamos, defendiendo, ¿no? En general, si se quiere así. La marihuana en relación al sistema nervioso humano no es tóxica o destructiva, en el sentido que sencillamente hace operar un mecanismo o un sistema que de por sí tiene que operar o que es sano, que funcione, ¿no? No hay, si se quiere, mucho riesgo por ese lado, ¿no? Pero también se decía, algún riesgo tiene que haber, no todo es bonito en la vida, ¿no? Ni modo. Entonces, bueno, de otro manual, Fundamental of Psychopharmacology. Un par de ideas. Riesgos del consumo de marihuana, ¿no? Que ya viene la parte un poco más de responsabilidad, usos serios, etcétera, ¿no? Tolerancia y dependencia. O sea, el manual va de inicio por ahí. De lo que se descarta, tal vez ya de manera inicial, es que se pueda dar una muerte por sobredosis de marihuana, ¿no? Eso seguro lo han escuchado ahí muchísimo. No hay, digamos, cantidad posible de porros que te puedas fumar para morir. Eso no ocurre, ¿no? Por el mecanismo de funcionamiento de los cannabinoides. Pero bueno, algún otro tipo de riesgo sí podría haber, ¿no? No la muerte o la sobredosis. Entonces, dice el manual así: el uso regular de cannabis puede llevar a un consumo de THC que podría ser tóxico para el usuario no crónico. Esto sugiere que se desarrolla tolerancia. Esta es la primera idea, ¿no? O sea, hay un consumo, digamos, continuo, constante de la planta completa de la cannabis, sobre todo por el THC es el problema, ¿no? Habría la tendencia a no poderlo dejar, y como con el alcohol, ¿no? Por cierto, a tener que tal vez consumir más y más de la sustancia de la marihuana para llegar a algún tipo de efecto, ¿no? Eso es tolerancia, ¿no? No lo puedes abandonar y además te tienes que aumentar en el consumo. ¿Qué podría ser el problema de esto, no? Para el caso, ¿no? La tolerancia desarrolla los cambios inducidos por la droga en el estado de ánimo, taquicardia, hipertermia y decremento en la presión intraocular. Me parece que hasta ahí se podrían poner como los posibles peligros, ¿no? Del consumo de la marihuana en general, o de entrarle por primera vez a fumar un porro, ¿no? La famosa pálida, ¿no? Algún estado de ánimo ahí medio paranoide, ahí como que medio con miedo, ok, eso puede ser un efecto negativo, ¿no? Sobre todo tal vez en los usuarios no experimentados. Taquicardia, hipertermia y decremento de la presión ocular. O sea, es lo que, digamos, a tu cuerpo de malo le puede ocurrir si ingresas marihuana completa, sobre todo THC, a tu organismo. La última idea sería precisamente sobre la adicción. El retiro abrupto de dosis muy altas de THC de los voluntarios se ha asociado con algunos efectos de abstinencia: irritabilidad, insomnio, pérdida de peso, temor, perfil de sueño alterado, anorexia. O sea, por ejemplo, pensando, ¿no? Ya te hiciste adicto a la marihuana, la quieres retirar, ¿qué te va a pasar a la hora de que te estás adaptando a no volver a usar la sustancia, ¿no? Síndrome de abstinencia, ¿no? También le pasa al alcohólico, ¿no? Le quitas el alcohol y le va a pasar todo esto, ¿no? En general lo mismo con la marihuana.
Sugieren que puede surgir ocasionalmente dependencia tanto física como psicológica. Nada más estoy marcando un punto, por cierto, que también ya se mencionaba, ¿no? Si te haces adicto y generas tolerancia al alcohol, y no lo dejas, pues básicamente si estás progresivamente destruyendo tu vida, ¿no? Te da cirrosis y ya, pues no puedes llevar una vida sana normal, ¿no? Si sigues bebiendo. Yo diría, a partir de estas evidencias, o sea, no veríamos, ¿no? Que en el consumo, igual, ya con tolerancia, incluso adicción, ¿no? De la marihuana pudiera haber algún tipo de resultado análogo a la cirrosis del alcohólico, ¿no? Incluso así a nivel de reportes de enfisema, daño pulmonar, etc., no parece haber como una correlación fuerte, ¿no? De que seas usuario crónico de la marihuana y tengas problemas de salud grave, parece ser el caso que no. Digo, si la dejas de fumar sí tendrías problemas, ¿no? Pero si continúa el consumo de la sustancia, no habría problema, por lo menos comparable con el alcohol. Siguiente, por favor. Ok, acá abonando lo que se mencionaba sobre el CBD, por cierto. Sí, gracias. De un artículo de 2008, precisamente preguntándose, aplicaciones médicas del cannabinoide CBD. O sea, en este caso ya no estamos hablando de la planta completa, porque la planta completa en general tiene tanto THC como CBD, y acá ya está un poco implícito, ¿no? La molécula problemática en la marihuana completa, la que genera adicción, etcétera, es el THC. O sea, de hecho, si tienes una planta, digamos, de cáñamo, ¿no? Que no tiene THC, y eso es, digamos, lo que te fumas o lo que consumes en algún comestible o lo que sea, ¿no? No habría justo los problemas que se mencionaron antes. De manera que el CBD es un cannabinoide muy atractivo a efectos terapéuticos porque no genera esos problemas, digamos, de adicción, o incluso se dice, tal vez en un vocabulario no muy técnico, que el CBD no es psicoactivo. O sea, el colocón, digamos, de la marihuana te da por el THC. Por el CBD no tendrías ese colocón, ¿no? No te subes al avión con el CBD. Pero es muy interesante a efectos terapéuticos. Las citas del artículo. La administración sistémica del CBD produce varios efectos farmacológicos, incluyendo antiinflamatorios, inmunomodulatorios, anticonvulsivos, neuroprotectores, antipsicóticos y ansiolíticos, ¿no? Cosa seria, ¿no? Incluso para poder competir incluso con la farmacología del sistema psiquiátrico, ¿no? Pero de nuevo, la idea sería, el CBD puede dar algo de lo favorable, de toda la planta de la marihuana, sin los efectos indeseables, ¿no? Por lo tanto, reitero, tiene un potencial farmacológico brutal. Continúa, el CBD puede facilitar la neurotransmisión mediada por endocannabinoides, al disminuir la hidrólisis de la anandamida, el cannabinoide natural que les comentaba, o su recaptación. Entonces, es muy interesante. O sea, tienes un sistema cannabinoide normal, produces endocannabinoides, ingresas CBD y lo que se hace es como que conservar más tiempo de lo que fuera el caso la función de este endocannabinoide natural. O sea, incide de una manera neuroquímica distinta del THC, pero justo por eso parece ser tal vez muy atractivo, reitero, ¿no? A efectos terapéuticos. También hay evidencia de que el CBD puede actuar en el rango de concentración micromolecular como agonista de los receptores 5-HT1A. Estos receptores son los de serotonina. Esto es muy interesante, o sea, mucho, digamos, el fármaco antidepresivo, que realmente funciona y que no te causa efectos perniciosos, que muchos fármacos producen eso, ¿no? Buen fármaco, digamos, antidepresivo, incidirá en el sistema de la serotonina, ¿no? De manera que acá se puede generar esta hipótesis, ¿no? Y está bien probado en el laboratorio. El CBD puede tener una buena función antidepresiva justo por su incidencia en este receptor, el blanco de reiterofármacos antidepresivos de mercado. Siguiente. Bueno, acá ya me voy más rápido. Ese ha sido un estudio que muestra lo mismo, ¿no? Cómo pacientes con ansiedad en laboratorio, en el consumo de CBD, demuestran un menor índice, una menor magnitud de su ansiedad, ¿no? Por cómo el CBD incide en el cerebro. Siguiente. Entonces, bueno, ya de lo que sigue, siguiente, por favor. Nada más un poco para hablar sobre marcos legales. Siguiente, por favor. Bueno, acá se me toma un poco. ¿Qué es lo que yo propondría, ¿no? Para el estudio de las sustancias psicoactivas, drogas o como se les quiera llamar? Un marco interdisciplinario, ¿no? Que haya ciencia empírica, esto de los neurotransmisores, etcétera, que mencioné. O sea, sí, pero también filosofía, metafísica, ¿no? Como pudiéramos precisamente pensar en articular conceptos no empíricos como voluntad, identidad, universalidad, libertad, y precisamente recuperarlos como para la discusión pública, ¿no? Sobre las leyes, necesidad de más solidaridad, disminuir la violencia, etcétera, ¿no? Una buena alternativa, ¿no? Ciencias empíricas
matemáticas más filosofía. Y hay ejemplares, ¿no? Hegel trabaja así, estos dos mexicanos, ¿no? José Luis Díaz y Roger Bartra, ¿no? Comparar algunas otras alternativas. Siguiente. Siguiente. Ok, acá nada rapidísimo, ¿no? También haciendo eco de lo que mencionaba Diego, ¿no? Interesante la filosofía política de Hegel por el hecho de tener tanto un concepto de libertad individual